Desde el momento en que un niño nacía en la Edad Media, su destino estaba marcado por el peso de la supervivencia. La idea de una infancia tal como la concebimos hoy, con juegos, aprendizajes suaves y un tiempo de crecimiento protegido, simplemente no existía. Un niño de 12 o 13 años ya no era visto como tal, sino como un adulto en potencia, obligado a tomar responsabilidades que lo arrancaban bruscamente del mundo inocente de la niñez. Los días de correr en los campos o reír junto a otros pequeños eran breves y escasos, pues la vida lo empujaba pronto hacia las manos duras del trabajo. En las aldeas, los adolescentes ayudaban desde muy temprano a sus padres en las tareas agrícolas. No se trataba de una colaboración ligera, sino de jornadas que podían extenderse desde el amanecer hasta el ocaso. Quienes tenían la suerte de vivir en las ciudades eran entregados como aprendices a algún taller, donde el aprendizaje se confundía con la explotación: cargar agua, limpiar herramientas, atender a los maestros, y solo después, aprender un oficio. Otros, con menos recursos, quedaban atrapados en labores serviles, sirviendo en casas ajenas bajo un régimen de disciplina implacable. No había elección posible. La infancia se diluía rápidamente en la necesidad de sostener a la familia, de aportar a la subsistencia en un mundo donde cada mano contaba. Las responsabilidades adultas caían sobre hombros frágiles, robándoles lo que debía ser un tiempo de descubrimiento. En su lugar, los adolescentes medievales aprendían demasiado pronto lo que significaba el cansancio, la obediencia rígida y la pérdida de la libertad. La inocencia se sacrificaba al peso de la supervivencia, y en lugar de sueños, lo que quedaba era la aceptación de una vida marcada por la dureza. Si el trabajo forzado era una condena inevitable para los adolescentes de la Edad Media, la enfermedad y el hambre eran enemigos constantes que rondaban cada día de sus vidas. La esperanza de vida era corta y la muerte no era una visita lejana, sino una presencia que acechaba en cada esquina de los pueblos y aldeas. A menudo, un simple resfriado podía convertirse en sentencia, pues no existían medicinas eficaces ni conocimientos médicos capaces de detener infecciones. Las epidemias, como la peste negra o el cólera, recorrían regiones enteras, arrasando poblaciones y dejando tras de sí calles desiertas y hogares enlutados. El hambre, por su parte, era un compañero persistente. Los adolescentes, en la plenitud de su crecimiento, sufrían de una alimentación pobre y escasa. El pan duro, el caldo aguado y algunos vegetales eran lo habitual. La carne era un lujo reservado para días de fiesta o para los más privilegiados. Las malas cosechas o los inviernos severos convertían la comida en un bien escaso, y los más jóvenes eran los primeros en resentirse, debilitándose y quedando vulnerables a cualquier enfermedad. La muerte prematura era tan común que apenas sorprendía. Familias enteras podían perder a varios hijos en pocos años, y los adolescentes crecían con la certeza de que no había garantías de llegar a la adultez. Vivir era casi un acto de resistencia frente a un mundo que parecía empeñado en quebrar cuerpos frágiles y esperanzas nacientes. Para un adolescente medieval, despertar cada mañana no significaba imaginar un futuro prometedor, sino agradecer, aunque fuera en silencio, haber sobrevivido una noche más. El miedo a la enfermedad y el vacío del estómago marcaban sus días, haciéndoles madurar entre la fragilidad de un destino que en cualquier momento podía extinguirse. Si las enfermedades y el hambre eran amenazas externas inevitables, los castigos y la disciplina se convertían en un tormento cotidiano que los adolescentes medievales sufrían en carne propia. La dureza del tiempo no dejaba espacio para la indulgencia. El error no era tolerado y la desobediencia se pagaba con dolor. En el hogar, el padre ejercía una autoridad indiscutible, y el látigo, la vara o el simple golpe con la mano eran formas aceptadas de corregir cualquier falta. Los jóvenes crecían aprendiendo que el miedo era la base de la obediencia, y que cuestionar una orden era desafiar un orden social incuestionable. En los talleres, donde muchos trabajaban como aprendices, la situación no era distinta. El maestro tenía poder absoluto sobre quienes estaban bajo su tutela, y cualquier fallo, por pequeño que fuera, podía derivar en castigos físicos humillantes. El aprendizaje se confundía con la disciplina férrea, y más que enseñar un oficio, se buscaba doblegar el carácter del joven para que entendiera su lugar en la jerarquía. Incluso en las escuelas monásticas, donde algunos pocos tenían la oportunidad de estudiar, la disciplina era severa. Los monjes consideraban que el castigo corporal purificaba el alma y corregía la inclinación natural al pecado. Así, golpes con varas, ayunos forzados o encierros prolongados se aplicaban como parte del proceso educativo. Para un adolescente, no había refugio donde el rigor no alcanzara. La violencia no era vista como abuso, sino como una herramienta legítima para moldear carácter y obediencia. El dolor era considerado parte de la formación, un recordatorio constante de que en la Edad Media la vida no concedía suavidad.
Así, marcados por cicatrices visibles e invisibles, los jóvenes aprendían demasiado pronto que la disciplina brutal era tan inevitable como el propio paso del tiempo. Si el trabajo y el castigo forjaban el cuerpo de un adolescente medieval, la religión y la superstición moldeaban su mente y su espíritu. Desde pequeños, crecían rodeados de sermones, imágenes y relatos que les recordaban que el mundo terrenal era solo una prueba, y que tras la muerte los esperaba el juicio de Dios. Para un muchacho de 13 o 14 años, la vida no era una promesa, sino un tránsito lleno de temor. El infierno era descrito con tal detalle que resultaba más real que la propia aldea en la que vivía, y el miedo a la condenación eterna guiaba muchas de sus acciones. La Iglesia estaba presente en cada aspecto de la vida, desde el nacimiento, marcado por el bautismo, hasta la adolescencia, cuando el joven debía asistir a misas, confesiones y penitencias. El pecado se les enseñaba como una sombra inevitable, y cada pensamiento o deseo podía ser motivo de culpa. En un mundo donde las tentaciones eran vistas como la obra del diablo, un adolescente se sentía constantemente vigilado, no solo por sus padres o maestros, sino por un Dios severo que lo observaba desde lo alto. A esta presión religiosa se sumaban las supersticiones. La noche, los bosques y las enfermedades eran atribuidos a brujerías, maldiciones o castigos divinos. Los jóvenes crecían escuchando historias de demonios, apariciones y pactos ocultos, que alimentaban su imaginación y aumentaban el peso del miedo cotidiano. La frontera entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba, y cada ruido en la oscuridad podía convertirse en una amenaza invisible. Así, la adolescencia medieval estaba marcada por un mundo interior gobernado por el temor a lo divino y a lo inexplicable. Vivir era caminar bajo la mirada de una fe que no siempre traía consuelo, sino un recordatorio constante de la fragilidad del alma y la certeza del castigo eterno. Para muchos adolescentes medievales, la vida no solo estaba marcada por el hambre, las enfermedades y el peso de la religión, sino también por un destino que no les pertenecía. Desde muy jóvenes eran empujados hacia decisiones que jamás pasaban por su voluntad. Los varones, apenas alcanzaban la fuerza suficiente, podían ser llamados como escuderos o soldados. El sonido de la guerra era constante en aquella época, feudos en disputa, cruzadas, invasiones y rebeliones. Un adolescente podía ver su aldea arder, y al día siguiente, ser forzado a empuñar un arma en nombre de un señor al que apenas conocía. No había elección, la espada sustituía a la infancia, y el miedo a morir en batalla se convertía en una nueva sombra que lo perseguía. Las mujeres, por su parte, cargaban con un destino igualmente cruel. Muchas eran entregadas en matrimonios arreglados desde la adolescencia, unidas a hombres mayores con el único propósito de sellar alianzas, asegurar herencias o reforzar la posición de sus familias. El amor o el deseo personal no tenían cabida. La vida de una joven se transformaba en un intercambio político o económico, reduciendo su voz a un silencio obligado. Su adolescencia terminaba en el altar, y lo que venía después era una vida de deberes que no había elegido. En este contexto, los adolescentes medievales se encontraban atrapados en una existencia que parecía diseñada para quebrar toda chispa de libertad. Cada paso estaba marcado por la imposición de los mayores, la autoridad de los señores y el peso de una sociedad que no concebía la juventud como un tiempo propio, sino como una antesala al sacrificio. Ese es el gran escalofrío que nos deja su recuerdo, la certeza de que, en la Edad Media, un adolescente rara vez podía soñar con decidir su propio camino. Su vida, moldeada por fuerzas externas y destinos impuestos, era un espejo de dureza que hoy nos parece casi insoportable. Y sin embargo, fueron ellos, con su resistencia silenciosa, quienes mantuvieron encendida la llama de la humanidad en medio de un mundo oscuro y despiadado.